Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos. Esta noche aquí en 3030 tengo el gusto de presentarles a dos distinguidísimos invitados. En primer lugar presento al diputado por el Partido Libertad y Refundación, abogado Harry Dixon. Abogado, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a usted por la invitación y buenas noches a todos los compañeros y amigos que nos están viendo, y también un placer estar con el compañero aquí Marvin Ponce. Muy bien, pues ya presentó usted también a nuestro segundo invitado de esta noche. Él es Marvin Ponce, asesor presidencial. Don Marvin, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Edgardo Melgar y auditorio 3030, y también estar con mi compañero y amigo Harry Dixon. Pero que en este momento estamos con planteamientos tal vez no diversos, pero sí que los pueden contraponer en función de lo que está pasando en el país. Así es. ¿Cuál es la principal diferencia que tiene usted con Harry Dixon con respecto a lo que está ocurriendo hoy en Honduras? Bueno, la principal diferencia, creo yo, es el no sentir de parte de la oposición organizada del Congreso una presencia para buscar gobernabilidad en el país, sino que siento más bien que se está construyendo una agenda de caos, una agenda de confrontación, en vez de una agenda de unidad que permita un mínimo de respaldo de gobernabilidad en la presencia del presidente Juan Orlando Hernández, al cual yo asesoro y del cual yo estoy comprometido a trabajar con este gobierno para poder construir escenarios que lleven al pueblo hondureño a mejores posicionamientos. Y también también el movimiento que se ha articulado en este momento y que creo que ha sido politizado por los partidos políticos, ha sido asumido, se le ha quitado prácticamente a los partidos políticos, a la oposición realmente indignada, la batuta de conducir un movimiento novedoso, auténtico y que lucha contra la corrupción, que es el único consenso que tenemos los hondureños todos, es que hay que luchar contra la corrupción y la impunidad. ¿Está de acuerdo usted con esos términos? Bueno, yo hace años tuve el gusto de mantener luchas con Marvin Ponce, con el compañero Marvin Ponce. Éramos de la misma línea. Ellos en la UD, nosotros en la lucha social, en la presidencia de la Asociación de Fiscales. Y hoy me extraña cuando dice hay que llegar a acuerdos para la gobernanza. Pero ¿a qué le llamamos gobernanza en este país? Hacer tratos bajo la mesa, cuánto me das y cuántos votos doy a favor en el Congreso, porque ese es el negocio del Congreso Nacional. A nuestros diputados y diputadas, cuando los llaman a hacer gobernanza, es a eso. Tantos millones ahorita de entrada, fondo departamental y tantas cosas para que voten a favor de nuestros proyectos. ¿Eso es gobernanza? No, eso se llama corrupción. Y a eso Libertad y Refundación no le va a entrar nunca. Por lo menos los diputados que se mantienen firmes todavía con la idea que Honduras debe cambiar. La corrupción no debe seguir en el Congreso Nacional. Ahora, si nos dicen gobernanza para que los proyectos vayan a favor del pueblo hondureño, lo hemos aceptado. De hecho, hemos apoyado muchos proyectos del Partido Nacional, muchos proyectos del Partido Liberal, pero nunca vamos a apoyar proyectos que sean lesivos a los intereses de este pueblo, sin que nos paguen un tan solo centavo. Entonces, hay que definir bien esto de la gobernanza. ¿Es un trato para intereses personales o de grupo o es un trato para el beneficio de las grandes mayorías? Yo recuerdo la posición de don Marvin Ponce cuando era en la UD y yo honestamente siempre admiré esas posiciones de no sometimiento, esas posiciones de no negociación cuando las cosas son en contra de un pueblo hondureño. Entonces, no me vengan a decir ahorita a mí que nosotros queremos caos en el país cuando nosotros hemos estado apoyando los proyectos de seguridad, por ejemplo. Pregúntenle a los nacionalistas si no hemos apoyado los proyectos de seguridad, con ciertas excepciones no hemos apoyado, pero ahí todos los proyectos que ellos han presentado los hemos apoyado. Ellos solo han apoyado de más de 100 proyectos presentados por Libre, solo han apoyado como 3. El proyecto de reforma agraria presentado hace más de un año no lo han querido aprobar. La ley contra la corrupción presentada por mi persona hace más de un año no la han querido aprobar. Entonces, esas son las cosas que uno dice. ¿Cuál es la gobernanza aquí? ¿Cómo definimos la gobernanza? Yo creo que la gobernanza hay que darle otro concepto y no ese concepto tan general y tan pragmático que le quieren dar los que apoyan hoy el régimen. Bueno, yo quiero decirle que, y comparto con usted, si yo fuera un corrupto no estuviera frente a este programa. Mi característica es que los votos no se venden en el Congreso. Yo fui de los que denunciaba a los corruptos del Congreso. Los diputados que están vinculados con el narcotráfico los denuncié. Inclusive cuando hacían reuniones cerradas que estaban discutiendo las leyes de quitarle los bienes a los narcotraficantes. Yo les decía, ¿por qué hacemos las reuniones cerradas? Acá hay 9 diputados vinculados con el narcotráfico. Públicamente lo hice yo ahí. Nunca recibí un lempira por un voto. Nunca recibí ninguna canojía personal.
me someto a la investigación de cualquiera desde el punto de vista personal. Ya la labor en el Congreso es otra cuestión. Yo cuando me refiero a la gobernanza, me refiero realmente a que un gobierno y una oposición están obligados a construir la gobernanza con el concepto como lo plantea él, pero también con el respeto a las diferencias que tiene que haber de una construcción política. El gobierno de Juan Orlando Hernández comenzó bien, fuerte, luchando contra la inseguridad, planteando la propuesta de vida mejor, que implica realmente desarrollo social, desarrollo humano, desarrollo de capacidades en la gente, planteando alternativas de desarrollo, haciendo una agenda internacional de búsqueda y atracción de inversiones después del golpe de Estado, después de las crisis políticas, creando la FUSINA, creando estrategias de investigación, enfrentando el narcotráfico, enfrentando el crimen organizado. Entonces, cuando un gobierno está entronizado desarrollando acciones, aparece de repente un tema que es importante en el ambiente, el de la corrupción. Y el de la corrupción, el presidente también desde hace tiempo planteó una alianza con Transparencia Internacional para poder enfrentar la lucha contra la corrupción en Honduras. Obviamente ese es un tema que tiene muchas deudas en el país y poderlo construir de una forma sostenible se requiere realmente de grandes consensos. El tema de la corrupción no debería ser un tema de discusión en los niveles políticos, debería ser un tema de consenso. Enfrentemos toda la corrupción en forma organizada, en forma estructurada, porque de nada sirve que el presidente esté haciendo acciones concretas contra alcaldes corruptos de su mismo partido, alcaldes de narcotraficantes, alcaldes del crimen organizado, se están incautando bienes de gente, inclusive del partido político, y otros partidos políticos quieran detener esa lucha del presidente Juan Orlando Hernández de luchar contra la corrupción, porque detrás de esto también hay gente que no quiere que luchar contra los corruptos, porque cuando empiezan a caer tiburones grandes, los otros tiburones grandes se organizan y empiezan a preocuparse porque creen que tarde o temprano van a salir untados. El que lava dinero en un banco, los bancos que han lavado dinero, los grandes empresarios que se han intronizado con el crimen organizado, otros que han hecho uso del narcotráfico, les gusta la lucha de las antorchas porque ahí pueden cobijar y doblegar al presidente para que no siga luchando contra la corrupción. El problema bajo ese esquema, discúlpeme, bajo ese esquema yo creo que nos ha faltado construir un consenso mínimo y lo que ha habido básicamente es una lucha política donde el tema de la corrupción ha sido utilizado para golpear políticamente al gobierno en el momento que se construye una ruta legitimada por la Corte Suprema de Justicia de la reelección presidencial. Porque lo que venía ocurriendo en el Congreso es que los partidos de oposición no habían podido construir una oposición, ellos como partido político. El Partido Libre tenía la característica de distintas tipologías de oposición. Jari es de los pocos propositivos que hay en el Partido Libre, porque ha presentado decreto de la corrupción, yo lo avalo a él, lo he visto cómo ha actuado, sería la criticidad que tiene él, pero hay otros compañeros que dan lástima a lo que fueron a hacer ahí al Congreso de la República, a tal grado que ese partido venía desgajando de los diputados, 10 diputados perdieron en menos de 3 meses, el partido de Narrala también se desgajó, entonces cuando no encontraban un reto de corrupción, se tuvieron que agarrar de las antorchas para poder replantear una estrategia de oposición, pero desgraciadamente esa estrategia ha sido, me parece a mí errónea, porque básicamente ya no les interesa tanto el tema de la corrupción, sino bien podrían proteger más bien desde las antorchas a muchos corruptos, porque se puede detener la lucha contra la corrupción desde el gobierno de la República. Yo creo que en ese sentido hay que tener mucho cuidado cómo se manejan las agendas, porque creo que aquí hay manos que mecen la cuna detrás de estos movimientos y que de repente muchos por clientelismo político se pueden sumar a una lucha que es auténtica del pueblo, porque lo que sí es cierto, y con esto termino, Edgardo, es que el pueblo está claramente convencido que la lucha contra la corrupción hay que hacerla y que corruptos y corruptores deben ir a la cárcel. Yo creo que hay toda una estrategia y no es nueva y Marvin la conoce porque Marvin fue víctima de esas estrategias de querer politizar la lucha contra la corrupción. Marvin nos acompañó en la huelga de hambre de fiscales contra la corrupción en el 2008 y él es testigo de cómo, ¿verdad?, el sistema imperante siempre se encarga de manchar las luchas contra la corrupción y ponerle ese tinte eminentemente político. ¿Para qué? Para deslegitimarla. Y cuando él utiliza la misma estrategia, digo yo, ¿dónde quedó el Marvin que defendía aquello y que protestaba contra el sistema? ¿Dónde quedó ese Marvin? Yo no lo miro a ese Marvin. Ahora, ¿cuál es el problema de la corrupción hoy en día? No es los partidos políticos, es que se descubrieron evidencia
clara de que el que hoy gobierna está involucrado en actos de corrupción, en uno de los mayores actos de corrupción, que es el Seguro Social, 7.300 millones de lempiras, que no lo dice Harry Dixon, no lo dice Marvin Ponce, lo dijo su junta interventora. Esa cifra no salió de la nada, salió de una junta interventora. Entonces, cuando la gente mira que 7.300 millones se van al cesto de la basura y que salen cheques a favor de un partido político, y que ese partido político acepta públicamente que ha utilizado esos fondos para su campaña, lo primero que la gente hace es indignarse. Y ojo, que ahí no solamente se indigna la gente de Libre, Marvin, se está indignando la gente del Partido Liberal, está indignada la gente del PAC, del Pino, de la Democracia Cristiana, de la UD, está indignado todo un pueblo. Entonces, cuando esa indignación le quieren poner otro nombre, como Marvin se lo quiere poner acá y como que la quiere delegitimar, me parece que no es justo. Es bueno que los pueblos se indignen, porque si el pueblo no se indigna, entonces las cosas siguen igual. El presidente de la República me parece que cometió un error cuando yo creo que estuvo con los directores de medios, no sé si usted estuvo, Edgardo, cuando dijo, nosotros vamos a devolver este dinero que utilizamos para la campaña. Eso no es. Hay que investigar dónde fueron a parar ese dinero, porque ese dinero le costó la vida a muchos hombres y mujeres en este país. Entonces, ante eso, todos los sectores de la sociedad, independientemente si son políticos, electorales, si son religiosos, si son de ideología de izquierda, derecha, tienen que pedir cuentas al gobernante. Y eso es lo que Marvin Ponce no quiere que pidamos cuenta. Y eso es lo que Marvin Ponce quiere delegitimar. Yo creo que hay que pedirle al gobernante de turno que rinda cuenta. Y hoy hay una simple petición. Como aquí no nos creemos entre nadie, aquí no le creen a la Corte, no le creen al Ministerio Público, no le creen a la policía, no creen a nadie, no le creen a los políticos. Entonces dice la gente que anda con sus antorchas todos los viernes y los sábados, traigamos la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque aquí el fiscal general está controlado por el presidente, la Corte está controlada por el presidente, el Tribunal Superior de Cuentas está controlado por el presidente. Entonces traigamos un órgano independiente que ha estado dando resultados en Guatemala. Ese es todo el conflicto que tienen. Hoy el rechazo a un órgano independiente de investigación los tiene temblando a todos y a todas. Entonces, ¿por qué no permitir que vengan estos órganos independientes, Marvin? Y así salimos todos de duda. ¿Quiénes son los corruptos y quiénes son los perseguidos? Pero es que también aquí si salieron cheques a nombre de un partido político, el Tribunal de Elecciones tuvo que haber corregido ese problema en su momento. El tribunal es el indicado para hacer eso. Y si no lo hizo el tribunal, que lo haga la fiscalía. Porque el problema no es que el presidente recibió cheques, ni el problema, el cheque salió de una empresa privada para un partido. Y aquí hay cheques. Otros entregaron maletines del narcotráfico que le entregaban a partidos políticos. Y ahí no hay cheques. Y como ahí no hay cheques, entonces ahí no hay impunidad. Aquí por lo menos se puede investigar la impunidad de que si el cheque salió de una empresa piruja, fantasma, pícara, a un dirigente político que lo agarró en su campaña y quien lo recibió, y si el juez al final dice que tiene que ser enjuiciado, pues habrá que hacerlo. Por lo menos aquí hay evidencia. ¿Pero quién lo va a investigar? ¿El fiscal que está al mando del Ejecutivo? ¿Los magistrados que los puso el presidente de la República cuando fue presidente del Congreso? ¿El Tribunal Superior de Cuentas? ¿La policía? Eso no lo va a hacer porque todos están controlados, Marvin, están controlados, y vos lo sabés, vos siempre fuiste un crítico de ese sistema de manipuleo del sistema de administración de justicia. El tema no es personal, no es quién era yo ni quién soy yo sigo siendo el mismo. ¿Por qué defendes hoy lo que antes No estoy defendiendo, protestabas? estoy planteando las tesis que hay en el país. Yo no estoy defendiendo a nadie. Yo digo que si se recibió dinero del Seguro Social hacia un partido político, tiene que ser enjuiciado quien recibió el dinero. Yo no estoy defendiendo a nadie, ni voy a defender a nadie. Y no he cambiado mis tesis, nunca he arreado mi bandera yo. Lo único que mis planteamientos siempre han sido realmente en que después del golpe político del 2009, volver a otras contradicciones en el país, alrededor realmente de cosas que las podemos corregir en otros escenarios políticos. Volvamos a la gobernanza entonces, traigamos a la Comisión Internacional contra la Impunidad. Vaya, y la ponemos ahí al centro. Si los de Libre tienen problemas con la ley, con casos de corrupción, que los de Libre sean enjuiciados. Si los del Partido Nacional, incluyendo el presidente, ¿verdad? Porque aquí es caiga quien caiga menos yo, incluyendo el presidente, yo creo que todos deben de someter a la justicia independiente y decirle, mire, aquí están mis pruebas, yo me someto. Mire, una de las tesis y así de la izquierda, de duda. Una de las tesis de la izquierda siempre ha sido la no injerencia, ¿va? Ahora
la izquierda está pidiendo que vengan otros a ingerir en cosas del país. Hasta se alegran por la avenida de Shannon, porque Shannon es el nuevo salvador de la izquierda hondureña, de la nueva izquierda, porque los que venimos de la izquierda real, realmente, que veníamos con antorchas verdaderas en los años 80, no permitíamos que un extranjero viniera a poner las reglas del juego a nosotros, pues, o que una así se nos impusieran desde fuera. Y ya no, ustedes criaron las ciudades modelo. Vos fuiste diputado cuando crearon ciudades modelo y crearon organismos independientes ¿Cuál de ciudad modelo? de justicia. Aquí no hay nada de ciudad modelo. Vos estuviste ahí, sí, pero aquí no hay nada de eso, aquí ni va a haber nada de eso. Aquí lo que pasa es que todo se vuelve una bandera política de las cosas. Aquí lo que está claro, el presidente presentó también un sistema integral de lucha contra la impunidad. Que vinieran expertos a asesorar y acompañar a la Fiscalía hondureña. ¿Qué es mejor? ¿Que venga un fiscal internacional a tomar la justicia hondureña o que vengan equipos de expertos de fiscales a capacitar a nuestros fiscales para que construyamos institucionalidad? Es que Marvin se le olvide que yo fui fiscal, ya eso se ha hecho en el pasado. Y los fiscales que vienen, Marvin, vienen con sueldo del gobernante y vienen condicionados a lo que diga el gobernante, porque el gobernante es el que le paga. ¿No te acordás con el informe que dijo aquel fiscal paraguayo sobre los casos engavetados que nosotros decíamos en la boca de hambre? Que dijo que todo estaba bien. A la CICI también en Guatemala le pagan también, alguien tiene que pagar. Pero no le pagan de aquí no lo dirigen. Aquí no hay la oportunidad de que ustedes sobornen a esos fiscales. Aquí hay un sistema de investigación, hay una unidad de supervisión también. Vamos a Van a haber también veedurías sociales. Permítame un momentito, don Marvin, un momentito, don Harry Dixon. Vamos a un corte comercial. Usted dijo algo ahí entre líneas. Bueno, dijo varias cosas, don Harry también, el abogado Dixon. Usted dijo que lo que hay detrás de todo esto, o lo que impulsa estas protestas, en su opinión, es el tema de la reelección. Es correcto, sí. Un momentito, quiero que me lo explique después de la pausa comercial, la opinión, por favor, también de don Harry Dixon sobre este tema puntual después del corte comercial. Ya regresamos. El abogado Harry Dixon es diputado por el Partido Libertad y Refundación, Francisco Morazán. Claro. Por el diputado por Francisco Morazán, por el Partido Libre, el abogado Harry Dixon, y el asesor presidencial, don Marvin Ponce. Don Marvin Ponce, usted dijo hace unos momentos que detrás de todo esto, lo que impulsaba todas las protestas, la unión de los partidos políticos de oposición, y luego en relación al tema de la corrupción, y la unión de los partidos de oposición en apoyo a la marcha de los indignados, es el tema de la reelección. ¿Podría ser más específico, por favor? Sí, mire, en la última reunión que tuvo la Comisión Política del Partido Libre, uno de los acuerdos es tomar el movimiento de los indignados bajo la conducción del Partido Libre. Eso está documentado. Bajo ese esquema, realmente, entonces, el Partido Libre, el Partido Anticorrupción, el Partido Liberal, han venido viendo cómo se reposicionan para poder conseguir algún crédito político. Y claro que el tema de la corrupción es un tema que las marchas principales, las primeras marchas que se iniciaron, mucha gente iba ni por partido político, sino que auténticamente iba, del mall se iba para el lado, de su trabajo, de tu lado, y se autentificaron y se legitimaron. Inclusive aquí fueron más grandes que en Guatemala y que en Panamá, donde también hay marchas de las antorchas, y en Ecuador también, que le han montado también a Correa, también marchas de las antorchas, porque también es un esquema también de manos de fuera, de ONG internacionales, de países o políticos internacionales que están montando estas marchas de las antorchas en países estratégicos para poder hacer algunas acciones de tipo geopolítico que todavía no tenemos claro hacia dónde nos quieren llevar. Pero obviamente nos tocan temas sensibles a la ciudadanía, como es el tema de la corrupción, y bajo ese esquema se montan las marchas de las antorchas. Al legitimarse las marchas de las antorchas, entonces los partidos políticos se quedan preocupados porque se quedan en un vacío. En un vacío porque no tienen una propuesta seria de oposición en las trincheras políticas, en la opinión pública o en el Congreso y en otros escenarios políticos. Sus partidos están desgajando, entonces ocupan realmente entrarle a un tema, entonces se apropian, y ya casi se apropiaron de las marchas de las antorchas, de las huelgas de hambre, para poder desde ahí hacer una lucha política contra el partido de turno. Eso implica realmente una nueva vuelta a la confrontación y no una vuelta realmente a una búsqueda de diálogo político para poder sacar soluciones de Estado. Y obviamente cuando el presidente Juan Orlando Hernández no ha parado de hacer acciones
de gobernanza para poder avanzar en este país, en temas de seguridad, en temas de economía, en temas políticos, en temas ¿Y internacionales. dónde entra el tema de la reelección a la que usted hacía referencia? Cuando la Corte Suprema aprueba el tema de la reelección, aquí hay varias gente que se quiebra y se preocupa, porque realmente se siente que el gobernante de turno va a optar por la reelección, aunque el presidente no lo ha dicho públicamente que va a optar por la reelección, pero toda la oposición cree que ya el presidente se va a reelegir, entonces hay que empezar a golpearlo para desde ahí poderle bajar su perfil y que la oposición pueda construir alguna alianza, que es la única forma que le queda. Usted está diciendo esta noche aquí que la oposición se ha unido alrededor del tema de la corrupción, pero que lo que realmente busca la oposición es golpear al presidente, golpear al Partido Nacional para que no se reelija, para que no vuelva a ganar políticamente el Partido Nacional. Definitivamente, hacia ahí estamos viendo desde o sea que no es una, permítame, en su opinión, ¿no es una real lucha contra la corrupción lo que quieren? Sí, porque realmente lo que nosotros vemos realmente es consigna, va. Si no hay diálogo. Si no despiden a los fiscales, no hay diálogo. Si no despiden al Consejo de la Judicatura, no hay diálogo. Entonces, ahora parece que los gobernantes son los que están en la oposición partidaria y no el gobierno de turno. Entonces, yo cuando estuve en la oposición proponíamos, defendíamos, nos oponíamos y hacíamos propuestas por escrito. O sea que en su opinión... Y buscábamos el diálogo. O sea que en su opinión, si el presidente Juan Orlando Hernández dijera yo no me voy a reelegir, ¿hasta ahí termina todo? Yo creo que ahí terminaría, ahí se bajaría el gas de los partidos políticos y empezaría a trabajar con alguna alegría para poder construir alguna estrategia para poder gobernar el país. ¿Está de acuerdo usted porque con esa realmente la presencia del presidente Juan Orlando Hernández la ha engrandecido la oposición al lanzar una campaña fuera Jo, porque el fuera Jo es el tema principal de la oposición partidaria que se ha tomado las antorchas. No es el tema realmente de la corrupción, porque yo sí sé que Harry viene luchando contra la corrupción desde años, desde que fue presidente de la Asociación de Fiscales, desde que estuvo en la huelga de hambre, desde que construyó el movimiento auténtico el MAD, el movimiento amplio de la dignidad y la justicia. Pero hay otros compañeros realmente que da pena que anden luchando contra la corrupción, sean corruptos de primer nivel y son abanderados del Partido Libre, que yo los conozco. Cómo utilizan organizaciones para hacerse ricos, cómo utilizan el movimiento popular para hacerse ricos. Tengo un compañero que a mí me sacaron de Lina en el año 86, 87, por luchar para defender al sindicato. Y desde esa fecha se quedó en el sindicato. ¿Quién? Y nunca más volvió a trabajar. ¿Puede dar nombre esta noche? Mi queridísimo amigo Juan Barahona, tiene 30 años de no trabajar. Y yo lo dejé que el sindicato del Citraína, y a mí me corrieron de Lina por haber luchado por crear ese sindicato. Y entonces yo digo, pero bueno, está bien que dirija un movimiento, pero también que se dedique a trabajar por los campesinos, porque él trabaja para el Lina y hace 30 años que no se dedica a trabajar. Bueno, del año 86. Bueno, estoy hablando casi de 29 años. Y, no tengo nada, y a Juan yo lo respeto como dirigente, pero yo creo que además de dirigir el sindicato, podía hacer una labor en el Lina. ¿Es el único? De lo que yo conozco, sí, va así como dirigente sindical y pagado por el INA, y cada vez que hay aumentos de contrato colectivo le aumentan el sueldo. Entonces, desde ahí uno dice, bueno, entonces, ¿ante qué luchadores estamos, pa? ¿Con qué careta vamos a andar? Bueno, porque le pregunté eso porque usted dijo que conozco personas y todo yo quería que usted lo sí, hay otros compañeros, pero porque también nos ha tocado muchas luchas duras, también no las puedo decir aquí, pero y tampoco se trata de revelar aquí, pero yo siempre se lo dije a Juan, es necesario que trabajes también un poco para el INA, que trabajes 2 días a la semana para el INA. Bueno, ese es otro asunto. Perdone, pero como no estaba Juan Barahona aquí, no voy a entrar yo en ese tema de Juan. También, ya porque usted me lo preguntó, pero termino con esto. Realmente la oposición no haya para dónde agarrar realmente, porque andan viendo quién va a ser el candidato único de las tres opciones. Mel con Narrala es un aceite con agua, no pueden hacer ninguna alianza. Villeda ahora se ha vuelto bien radical en sus planteamientos, pero no controla nada de su partido, no controla ni el central ejecutivo, defiende a Benjamín Bográn, que anda huyendo de la justicia, con que se robó $692,000 del Seguro Social. Y también el hermano de él estaba en la Junta Directiva del Seguro Social cuando se aprobaron este montón de derroches. Pero bueno, ya explicó usted. Entonces no hay posibilidades de una alianza, entonces la única forma de golpear al presidente para ver cómo podemos sobrevivir como partido político. Usted dice entonces ese es el fenómeno político que hay, y yo no estoy defendiendo al presidente, solo estoy hablando de un fenómeno político que estamos viendo desde atrás y que desgraciadamente la gente auténtica que anda por la antorcha contra la corrupción está siendo utilizada por grupos de carácter político. En resumen, usted dice toda esta unión contra la corrupción es una unión para destruir a Juan Orlando Hernández en el dado caso que busque la reelección presidencial. ¿Eso es? Sí, pero el presidente ni siquiera ha anunciado. No, permítame, pero esa es la tesis suya. Claro, es eso. Y porque usted dice, en resumen, lo interpreto, que para el expresidente Zelaya, que se puede reelegir ahora, sí, para
Narrala Y es del PAC. es el único candidato que tiene libre de opción para poder dar una pelea. Ahí no tiene nadie más. Pero entonces, yendo un poquito más allá para concluir, y luego vamos a escuchar qué opina sobre esta tesis don Harry Dixon. Usted dice, para el expresidente Zelaya, que tiene la opción de reelegirse ahora, uno, como candidato presidencial de Libre, dos, para Narrala en el PAC y el candidato que surge en el Partido Liberal, el candidato a vencer sería Juan Orlando Hernández, y una vez destruido Juan Orlando Hernández por el tema de la corrupción, ¿hay vía libre para Narrala o para Mel Zelaya? Depende, porque es cuestión de correlación de fuerza. Si no se reforma para una segunda ronda, el partido más fuerte va a ganar las elecciones. No importa el candidato, el partido más fuerte va a ganar las elecciones. Pero no se ha aprobado aquí una segunda vuelta. No se ha aprobado. Entonces no hay ninguna posibilidad. Entonces, aquí lo que está realmente es jugándose política y no realmente lucha contra la corrupción. Muy bien, ahí y está eso claro. hay que tener claro. ¿Ah? Ahí está claro. Dice, ver, lo sí. que está jugando es política y no lucha contra la corrupción. Abogado Dixon. Yo creo que aquí tenemos un problema de conceptos. Los partidos políticos no son ladrillos, no son bancas, son organizaciones que están compuestas por hombres y mujeres que viven en una determinada sociedad. En Honduras, la mayor cantidad de hombres y mujeres que vivimos en este país pertenecemos a un partido político. Hay algunos que se autodenominan independientes, pero todos tienen un partido político. Hay gente que le gusta el Partido Liberal, el Partido Nacional, Libre, la Democracia Cristiana y todos estos partidos políticos. Esa es la sociedad. Y esa sociedad que pertenece a partidos políticos es víctima de la corrupción. Entonces, cuando quieren desligar a los partidos políticos de la lucha contra la corrupción, es una mera estrategia para que las protestas se vayan disminuyendo. Yo soy del PAC y como soy político no voy a ir a esa marcha de antorchas para no contaminarla. Yo soy del Libre, pero como soy político de Libre o miembro de Libre, no voy a ir a la marcha para no politizarla. Entonces al final solo van a ir un grupito de personas con sus antorchas y eso no va a provocar ninguna presión. No, las organizaciones políticas están compuestas por hombres y mujeres indignados en este momento. Hombres y mujeres que cuando van a buscar trabajo no encuentran. Hombres y mujeres cuando van a la esquina le quitan la vida por la violencia. Hombres y mujeres que tienen hambre. Hombres y mujeres que tienen que irse para otras partes del país o otras partes del mundo porque la situación económica y social del país es intolerante. Entonces, ante eso, yo creo que no es justo venir a deslegitimar la participación de hombres y mujeres por el simple hecho de pertenecer a un partido político. El tema de la reelección, yo creo que Marvin debió ser más consecuente en el momento que menciona la reelección, porque la reelección, cuando se le ordena a una sala de lo constitucional, de una Corte Suprema de Justicia o de un Poder Judicial independiente, en teoría, es un mero acto de corrupción. Eso hay que condenarlo, Marvin. Eso no lo podemos tratar así como tan genéricamente como lo estás tratando. Los que reformaron la Constitución, los que derogaron artículos pétreos, aquellos que cometieron delito de traición a la patria, hoy no se le debería estar aplaudiendo, hoy se les debería estar capturando tanto a los que indujeron al acto ilícito como a los que lo cometieron. Entonces aquí tomamos el tema de la reelección como muy a la ligera. No, es un acto de corrupción. Tocaron un artículo que era prohibido, que la Asamblea Nacional Constituyente de 1981 le dijo a los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial: cuidadito, tocan allí, porque si ustedes tocan allí, cometen un delito de traición a la patria. Entonces, cuando Marvin dice que ese es el único tema, a mí me asusta pensar que lo agarre tan normal, que lo mire tan secundario. Es un tema tan importante que deberíamos todos los sectores de la sociedad estar discutiendo y ahí más, ojalá que venga un órgano independiente y que diga: hay que enjuiciar a esos magistrados. Hay que llamarlos a la justicia. Si viene la Comisión Internacional contra la Impunidad, yo creo que una de las primeras denuncias que deben de presentar es ante la violación a la Constitución de la República. Y no solamente no solamente por esto de la reelección. Las ciudades modelo, que vos estuviste de diputado, ciudades modelo, se está entregando el país a través de la Constitución. Se está cercenando el territorio nacional y es un delito de traición a la patria, y ahí está ese delito. Y en el Congreso Nacional, en varias etapas de ese Congreso Nacional, hay muchos diputados y diputadas, o exdiputados y exdiputadas que deben de estar respondiendo ante la justicia hondureña. Entonces, ¿por qué venir a contaminar y deslegitimar
un movimiento social que surge con una convocatoria de jóvenes para una marcha de antorcha, producto de una denuncia de un periodista como David Romero ante los medios de comunicación. Aquí están las pruebas de cómo se desfalcó, cómo se robó el dinero del Seguro Social. ¿Por qué deslegitimarla, Marvin? Yo creo que, creo que más bien hay que apoyar esto. Cuando vienen órganos independientes de investigación, hay que apoyarlos todos. El que no tiene actos de corrupción debe estar tranquilo ante la Comisión Internacional contra la Impunidad. Si Marvin Ponce no tiene ningún muerto en el patio de su casa, no tiene miedo a que se lo vayan a desenterrar. Pero aquellos que saben y que dicen, uy, y los millones que metí en campaña, y el dinero que me dio aquel narcotraficante, y el dinero que saqué de aquí de la institución que yo trabajaba, y si viene esa gente y me investiga, esa es la gente que hoy dice, no, que no venga la Sisi, no, hagamos cualquier cosa, dialoguemos, que se termine el tiempo y que eso no venga. Ese es el principal problema. Aquí no estarnos acusando quién es corrupto y quién no es corrupto. Sí, yo a usted le puedo decir, yo sospecho de usted, le puedo decir, yo sospecho de Marvin, ustedes pueden decir, sospecho del abogado Harry Dixon, pero aquí entre nosotros no vamos a terminar nunca. Aquí es traer un órgano independiente que diga, aquí están las pruebas, mire, este señor utilizó dinero así, hay que meterlo preso. Y este señor, lo que es un perseguido político, queda fuera. Pero no podemos seguir en ese círculo vicioso de estarnos echando la culpa, que vos sos el culpable, que vos nos... Y el pueblo se sigue hundiendo en la miseria, porque todas esas acciones que dice Marvin que ha hecho el presidente deben medirse por resultados, no por acciones mediáticas. Resultado es que cuando se captura un corrupto tiene que tener una sentencia condenatoria en el presidio. No como don Mario Zelaya, que ya tiene su primer sobreseimiento definitivo en uno de los casos más graves, que es la malversación de caudales públicos. No solamente capturarlos hoy y mañana el juez los dejó libres porque no habían pruebas, no, es que se capture con una buena investigación y que al final esa persona, sea Juan, sea Pedro, sea de derecha, sea de izquierda, sea de Libre, sea del Partido Nacional, sea condenado y que pague por su delito, y aparte de eso, que regrese el dinero robado. Esos son resultados. Claro. Pero aquí todo lo quieren llevar por los medios de comunicación. Capturaron una banda en el Instituto de la Propiedad, 7 capturados y allá el juez dejó 6 libres. Esos son los grandes actos. Las extradiciones que se llenan la boca, ay, que si no hubiera sido por nosotros las extradiciones. Aquí las extradiciones son posibles, Marvin, porque vino un avión de Estados Unidos, se llevó a Juan Orlando Hernández y se llevó a Pepe Lobo, y de allá venían con el proyecto y lo aprobaron en el Congreso Nacional. Y más te digo, no se ha podido aprobar el reglamento de extradiciones en el Congreso Nacional. Hoy se extraditan hondureños a Estados Unidos por un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia. Si no, fuera imposible aquí extraditar a hondureños, pero aquí se llenan la boca que por nosotros se hace eso. Mire, yo estuve cuando dieron las leyes en el Congreso y mire, quiero decirle una cosa. Ahí fue debatido, ampliamente debatido el tema de la extradición. Pero lo importante es que la extradición se aprobó en el Congreso. Pero no estés diciendo que son acciones del presidente, son acciones... Sí, pero ocupa decisión política. Sí, también, eso se lo pidieron a Mel y Mel no quiso hacer pura presión. Mel no quiso extraditar a nadie, Pepe no quiso extraditar a nadie. El presidente Juan Orlando se aprobó la extradición que está extraditando. Y para extraditar se ocupa decisión política. Que cómo actúan, que si hay apoyo de Estados Unidos o no hay apoyo de Estados Unidos. Como lo quieran ver, como lo quieren minimizar algunos. Pero si no hay decisión política de un presidente aquí, no estuviera preso Mario Zelaya, no estuviera preso los doctores, los abogados, con más de 70 involucrados en casos de corrupción que están en juicios concretos. Pero tú como fiscal sabes que un juicio no termina de un día para otro, pues hasta ahorita no se ha sobreseído a nadie. No, a Mario de un caso, pero tiene 17 casos más. Y ahí está preso. En otros gobiernos, y eso de las pastillas de harina, toda la vida hemos tomado pastillas de harina, lo que pasa es que hasta ahora nos damos cuenta. Porque hasta ahora que está de moda para algunos la corrupción, aunque para mí no, porque yo tengo 27 denuncias de corrupción en la fiscalía, de las cuales solo una ha podido prosperar. Entonces, claro, yo también soy indignado y no de ahorita de un par de antorchas. Yo vengo indignado desde hace 30 años, desde mi rebeldía de juventud, cuando fui presidente en el Central, cuando fui del Frente de Acción Revolucionaria en el Central. Venimos en rebeldía y hemos llegado a estadios de poder a jugarnos el papel que nos corresponde. Y bajo ese esquema quiero decirle que aquí lo que pasa, lo que está jugando es un partido realmente equivocado. Aquí tenemos que buscar un mínimo de diálogo y de consenso, pues. Y que si la CICI no viene no vamos a dialogar. Eso es una tontera, hombre. Es una tontera. Que la CICI, ¿desde cuándo una institución va a venir a ¿Desde cuándo estamos dialogando en este país? ¿Cuántos presidentes? Aquí nunca hemos dialogado. Quitémosle colores políticos.
¿Cuántos presidentes han llamado al diálogo? El gran diálogo nacional, otra vez el diálogo nacional. En Honduras no nos podemos poner de acuerdo porque hay niveles de corrupción tiene que venir en de afuera, todos los entonces, sectores. Tiene que venir aquí ¿Quiere que nos vayamos a un diálogo unos 2 años? Comenzamos el tema y no lo cerramos. ¿Usted está de acuerdo con la reelección presidencial? Yo estoy de acuerdo, claro. ¿Usted está de acuerdo con la Es reelección ilegal. presidencial? Yo actos ilegales nunca voy a apoyar. Sí, Si fuera legal, estaría tal vez de acuerdo, pero es ilegal y los actos ilegales hay que denunciarlos. Y eso no hay que ponerle a la colores reelección, que políticos. vaya Pepe, que vaya quien quiera a la reelección, ahí está la figura. Porque Es yo ilegal. creo que En base a su tesis, abogado Dixon, de que esa reforma que hicieron es ilegal, ¿usted avala que el expresidente Zelaya se presente a la reelección? Bueno, el presidente no ha manifestado su intención, pero nosotros hemos sido claros que nosotros no estamos apoyando la reelección en un sistema totalmente ilegal Pues y con un procedimiento ilegal. Un momentito. Y lo estoy diciendo públicamente. Sí. Nosotros hemos sido muy claros con el presidente Zelaya que no apoyamos un procedimiento de reelección ilegal y este es un acto ilegal. Es producto de una ilegalidad y lo hicieron en la Corte Suprema de Justicia. Sí. Yo creo que el pueblo está de acuerdo en esa posición y el presidente no ha manifestado en ningún momento que se quiere reelegir. Sí, manifestó el expresidente Zelaya que en unos 3 meses, hace como un mes dijo eso, que iba a dar a conocer si él se... acuérdese en qué momento. Si él se postulaba o no. De hecho, hay una posición que se presentó por parte de Libertad y Refundación por escrito ante a este grupo de miembros de Naciones Unidas que vino, donde el Partido Libre pide que se anule la sentencia donde se derogan los artículos pétreos sobre la reelección. Y esa es una posición del Partido Libertad y Refundación. Entonces, qué bien que ya están en el diálogo, porque esa comisión que vino de la ONU la pidió el presidente de la República a Ban Ki-moon. Y Ban Ki-moon mandó a esa comisión a que empezara a dialogar. Y ya que bien que están participando en el diálogo, ya le presentaron documentos, ya fueron a hablar ahí. Fue una lloradera y una hora de quejas que fueron a ponerle a los pobres hombres ahí. Pero al final ya empezaron a dialogar, ya llegaron los indignaditos, los indignados y los más indignados. No le digas indignaditos, que son hombres y mujeres muy honestos, hombres, compañeros nuestros, Sí, miembros de esta sociedad. Cuando les dejes indignaditos, les bajás, como dicen, los denigrás. Yo creo que aquí hay que respetarnos todos nosotros aquí en Honduras, porque si seguimos con ese irrespeto, donde los que están en el poder denigran a los que están abajo, yo creo que no vamos a poder desarrollar como sociedad. Si ustedes mismos los irrespetan, ustedes mismos le quitaron el movimiento a ellos. ¿Qué más irrespeto que eso? ¿Qué es la quitarle conducción del el movimiento. ¿Qué es La conducción del movimiento lo tenían los las jóvenes. marchas de y la antorcha, quitaron. Melgar, las marchas de antorcha Es que a ese pertenecen nivel- al pueblo. a ese nivel Aquí lo le llevan quieren ellos. poner nombre y apellido a las marchas de antorcha. No, así que- Las marchas de antorcha le pertenecen al pueblo y el pueblo es el que va a decidir cuándo terminan las marchas de antorcha. Ustedes han hecho cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de estrategias han establecido y esas marchas no disminuyen y se van a ir haciendo más grandes a medida que ustedes vayan Yo no he hecho hablando ninguna con ese estrategia, no. lenguaje. Un momentito, continúe. No, entonces lo que está claro aquí realmente que no hay ninguna posibilidad de un diálogo aquí y ahora queremos traer una CICI de fuera del país para que el presidente ha planteado claramente, vengan, dialoguemos aquí, creemos un sistema integral de lucha contra la impunidad. Traigamos expertos y para que capaciten, eficienten y mantengan a estos fiscales y jueces de una forma Pero es que operativa. hasta donde yo entiendo, según su tesis, que todo esto, desde el punto de vista de los partidos políticos, en su opinión, se trata de una lucha eminentemente política, no va a haber entonces ninguna intención de diálogo. Porque si la intención es política, ellos van a querer pero mantener independientemente haya diálogo o no haga diálogo, el gobierno va a mantener la lucha contra la impunidad. Va a ir metiendo presos a corruptos y corruptores. Ahí vienen unos grandotes que vienen ahorita. Porque según su opinión, yo podría es que hay dos interpretar temas que ahí, aunque- pero es que- hay dos temas en la también. Sí, permítame. El presidente Porque bajo su punto de vista, si esto es una cuestión eminentemente política, le pueden traer la CICI aquí y el conflicto siempre va a continuar de una u otra manera. Porque según su opinión, lo que se busca ahí es desacreditar al presidente que podría buscar la reelección y desacreditar al Partido Nacional porque son en este momento, en su opinión, los únicos obstáculos que tiene tanto el PAC como Libre para acceder al poder. Claro, si mañana les traen la CICI a esta gente, pasado quiere la cabeza del fiscal, el siguiente día van a querer la cabeza del Consejo de la Judicatura, la cabeza del presidente, la cabeza del presidente del Congreso. Va a ser insaciable este movimiento, así como está planteado, pues, porque no es un movimiento político realmente encauzado en la lucha contra la corrupción, que ahí pudimos haber construido consenso los hondureños. Pero no, aquí es una guerra de poder político, pues aquí realmente la última estrategia es ir a golpear al presidente porque el presidente es débil en el tema con las antorchas y no hay que apagar las antorchas y eso está bien. El movimiento de las antorchas es un movimiento auténtico, yo lo valoro, lo respeto,
Admiro a la gente que anda luchando Ya por no son ahí. indignaditos. Y- ¿Por qué les dicen indignaditos? No, a los dirigentes. A los dirigentes porque se vendieron también. Se plegaron, no fueron capaces de mantener un movimiento independiente. Ese movimiento era auténtico cuando no tenía conducción, cuando todo el mundo andaba con las antorchas y no había quien... Ahí hasta los partidos políticos participaban y bajo perfil. Pero ahora no, ahora ya quiebran vidrios, tiran piedras y ya alguien no se podría meter sino de la simpatía de ellos. Entonces, bajo ese esquema realmente yo estoy realmente empezando a pensar realmente que realmente aquí lo que quiere construir es otra crisis política, porque es la única forma de sobrevivir de algunos y de mantener sus actos de corrupción vigentes, ¿va? Y que no haya lucha contra la corrupción, porque también dentro de muchos que andan con la antorcha, hay un montón de corruptos ahí que se andan acobijando en una antorcha. Vamos a un corte comercial, continuamos con eso, con este tema y nos quedamos con eso, que detrás de las antorchas hay muchos corruptos que se quieren cubrir en las antorchas. Claro, hasta empresarios hay que están financiando la antorcha ya. Momentito, vamos a un Empresarios corte que mandan comercial. sus trabajadores, empresas de gran nivel que están mandando sus trabajadores a las antorchas. Ya no es Dígame una empresa de alto nivel que está haciendo eso. una empresa telefónica azul, Azul, color azul, sí. el logo azul. Sí, ¿Usted está seguro de eso? sí. La última marcha obligó a los empleados a que fueran a trabajar a las antorchas. ¿Por qué? Porque hay un hijo de un alto funcionario que está enjuiciado de esa empresa. Un hijo dueño de una empresa telefónica está enjuiciado y el dueño de la empresa manda a las marchas. Sí. ¿Y es del Partido Nacional? No sé qué partido es. No, pero dijiste que es azul. ¿Cómo dice que es azul? Azul el logo de la empresa. El logo de la empresa. Vamos a un corte comercial y regresamos. Mucha gente me está sugiriendo que le pregunte a don Marvin Ponce para que aclare qué fue lo que pasó con el candidato o ex candidato y líder del partido anticorrupción PAC, aparentemente una discusión que hubo en un mall, en un centro comercial aquí en la capital. Pero como solo está don Marvin para escuchar una sola versión, yo no le voy a preguntar eso y lo aclaro porque pues he recibido muchos comentarios en ese sentido. Si estuviera la otra parte aquí, pues sí lo haría, pero como solo está una parte, prefiero no hacerlo. Y yo también no lo haría tampoco, Edgardo, porque si no está él tampoco podemos. Sí, y tampoco creo, lo que sí quiero decir, lo que los periódicos exageraron, como no fue tanto el macaneo como lo planteó la prensa, sino que creo que fue más pequeño, pues. El Congreso Nacional reanuda sesiones el martes. Martes. Y hay dos solicitudes de juicio político. Uno contra los fiscales y otro contra el presidente del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. Usted va a asistir a esas sesiones donde seguramente se va a discutir eso, ya sea martes o miércoles, se inauguran en el periodo de sesiones en Gracias Lempira. No sé si se va a tocar ese día ahí, si se va a someter a discusión o aprobación el tema del juicio político para fiscales, presidente del Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura. En su opinión, para que se aprueben estos juicios políticos se necesitan 96 diputados. Son 86 votos. 86 Solo votos. 96 cuando es el presidente de la República. 86 votos, es decir, 2/3 partes de los miembros del Congreso Nacional. ¿Usted cree que se logren para ese juicio político? Bueno, hay que ser realista. Los 86 votos siempre van a depender de los votos del Partido Nacional y ya los diputados del Partido Nacional lo han dicho. También nos han retado a que les podamos arrancar un voto a esa bancada. Con eso el mensaje es que no van a apoyar ningún juicio político. Pero sí creo que la petición por parte de los partidos de oposición, en el caso de los fiscales generales, se va a discutir. Yo espero que se discuta porque el problema en el Congreso Nacional es que hay una dictadura de la Junta Directiva y ellos son los que determinan a veces al margen de la ley si se discute. Pero esto tiene que discutirlo, abogado Dixon. Tiene que discutir y nosotros vamos a argumentar todo lo que tengamos que argumentar para que por lo menos quede la constancia histórica de lo que estos señores, dos fiscales generales electos ilegalmente, porque están electos ilegalmente en el Congreso Nacional, deben dejar el cargo, no pueden seguir después de que han ocultado pruebas, después de que han estado apañando corrupción del Partido Nacional, después que han estado dándole largas
a todo este asunto de la corrupción. Yo creo que todo eso debería dar al traste a un juicio político, pero vuelvo y repito, Congreso Nacional es una simple operación aritmética. Si no se obtienen los 86 votos, no hay juicio político para nadie. No hay juicio político. El Libre, entiendo que tenía anunciado o previsto presentar otra solicitud de juicio político, abogado Dixon. Bueno, está analizando. Nosotros vamos a cumplir siempre lo que diga la población en los sectores de la población. La población dice, no podemos seguir con un presidente corrupto. Y eso merecería un juicio político, pero igual vamos a analizar también la correlación de fuerza, si hay o no hay. También hay que esperar las investigaciones que podría hacer una futura Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, porque creo que todos deben de someter a la investigación y ojalá que esas investigaciones salga un resultado para tomar decisiones más contundentes en este tema. Gracias, abogado Dixon. Vamos a un corte comercial. Continuamos en un momento. Usted dijo, don Marvin Ponce, que hace unos momentos aquí en el programa que detrás de las antorchas hay algunos corruptos que se escudan, detrás de las antorchas. ¿Puede ser más específico y decirnos de quiénes se trata? Bueno, mire, yo estuve en las dos primeras marchas, no marchando, sino que observando para ver realmente qué intensidad tenía el movimiento, y realmente me dio pesar ver a alguna gente que fueron ministros del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, que sé que fueran corruptos en el gobierno de Mel y que andaban con antorchas. Después he visto también a otros funcionarios públicos también, porque a veces aquí solamente es que caigan los grandes, pero hay algunos que fueron administradores de hospitales, administradores de aduanas, grandes corruptos que tienen una gente que se robó dinero de seguros públicos, que que en el gobierno de Mel compraron seguros y corrigieron una coima por seguros. Yo esas denuncias en la fiscalía, ahí andaban con la antorcha. Entonces algunos andan con la antorcha, no tanto por la lucha contra la impunidad, sino porque quieren cobijarse en la lucha en las antorchas para que no haya realmente, porque a mí lo que me preocupa realmente como hondureño, más allá de mi función como funcionario, es realmente que se pare la lucha contra la impunidad producto de que haya una lucha política dirigida al presidente, porque yo creo que eso puede desviar la función del presidente, que no ha parado de trabajar, y también los jueces empiezan a tener miedo. En este momento la fiscalía está con una alta moral para documentar casos. Ahí se han contratado 50 fiscales más, y entonces yo creo que hay que llevar a juicio a todos los posibles. Lo que sucede es que realmente a mí me parece que el movimiento es autentísimo, el movimiento de las antorchas. El problema es la conducción, que no pudo agarrar una conducción. Mientras no tenía conducción, yo más bien lo miraba, todavía era más complicado, inclusive para buscar con quién dialogar. Pero de ahí empezaron a salir unos dirigentes, después otros dirigentes. Unos dirigentes le quitaron la huelga de hambre a otros, a que lo sacaron, a todos se fueron y agarraron otros la huelga de hambre. Y entonces, a mí no me extrañaría también que las antorchas, un grupo político le saque provecho, que no es afín a Libre o que no se suma al Libre y que está construyendo un partido político. Pero los muchachos nuevo que están al frente... Están construyendo un partido político nuevo. Pero los muchachos que están al frente, el caso de Briceño y Ariel, que estuvieron aquí el domingo pasado, ¿le parece a usted que son buenos muchachos y que tienen una lucha justa, legítima, en contra de la corrupción y en contra de la impunidad? Sí, a ellos los vinieron a buscar, los seleccionaron porque eran jóvenes de distintos partidos que estaban en la oposición. Los llamaron, los capacitaron, los entrenaron, organizaron el movimiento, primero con 100 personas, después con 1.500, después fueron hasta 30.000, y algunos dicen que hasta 100.000 personas han andado en la marcha de las antorchas. Yo no tengo capacidad de medir esa, pero se han andado multitudes, eso no se puede desconocer, que la multitud siga acompañando. O sea, pero no puede usted decir que esa multitud, que en efecto así ha sido, todos son de Libre o todos son son políticos. No, claro que no. Yo creo, yo no sé, no haría tampoco, sería un poco irresponsable decir cuántos son de Libre y cuántos no son de Libre, ¿va? Yo creo que la mayoría de la gente sí anda luchando para que se haga lucha contra la corrupción, y ojalá que esa gente no desmaye de andar con la antorcha, luchando contra los corruptos y corruptores, y que realmente a los políticos los mande a hacer su acción política. Y si quieren dar las marchas que anden, pero que no utilicen la marcha de las antorchas para seguir haciendo acciones políticas. Pero sí que la autenticidad del movimiento yo no la puedo desconocer. Muy bien. Yo vengo de movimientos sociales de toda mi vida, pues. Ahorita no estoy porque estoy en el gobierno, pues. Muy bien, gracias. Vamos a un corte comercial. Abogado Harry Dixon quería hacer referencia a lo de corruptos detrás de las antorchas.
Sí, O corruptos, algunos, porque hay que aclararlo también, algunos corruptos a lo que ha hecho referencia don Marvin Ponce, que quieren escudarse detrás de las antorchas. Ahora, yo no miro argumentos en esto de escudarse ante antorchas, porque las antorchas piden una comisión internacional contra la impunidad. Entonces, ¿cómo es que un corrupto se quiere escudar ante una antorcha? Porque si viene una comisión internacional contra la impunidad, aquí van a agarrar parejo, ¿verdad? Aquí no van a haber colores políticos. Ahí tiene que irse corruptos del Libre, del Partido Liberal, del Partido Nacional, si andan detrás de las antorchas, enfrente de las antorchas, como sea. Se va a ir todo el mundo. Esa es la tesis. Sí, entonces por eso es Perdón, que yo... esa es la tesis. Totalmente. Entonces por eso yo extraño y sigo más extrañado, porque yo con Marvin he mantenido, tuvimos algunas luchas juntos, y habla como cualquier nacionalista, como cualquier político del Partido Nacional o dirigente del partido. No, te lo digo así con toda sinceridad, vos sabés que yo no me quedo con nada, pero está con el mismo discurso que uno le escucha a don Fernando Anduray, a David Chávez, el mismo discurso. Parece que los llevaron a un curso ahí dentro del Partido Nacional y les dicen, ustedes van a decir esto, esto y esto. No hay que deslegitimar, Marvin, las marchas de las antorchas. Eso que vos antes, cuando estabas en nuestras trincheras, criticabas, pues es lo que deberías de seguir defendiendo y criticando, pero no venir a deslegitimar esto. Miren, yo honestamente cuando se mira la gente en la calle con su antorcha, que la compran ellos, que no es lo que dice Valdía, que las trafican y todo ese tipo de cosas, sino que las compran ellos, y la gente con aquella esperanza en el rostro y vengan y que le digan que andan en cuestiones eminentemente políticas electorales. No, la gente quiere castigo para aquellos que lo tienen sumido en esta miseria de país que no me tienen metido. Abogado, muchas gracias por aceptar la invitación esta noche. Gracias también. Gracias, sí, solo para aclarar un medio segundo, solo decirle que un diputado del Partido Libre que está acusado por corrupción andaba con una antorcha. Gracias por venir al programa y gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.